Las infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de persona a persona a través del contacto sexual. El contacto suele ser vaginal, oral y anal, pero otras como el herpes y el VPH se transmiten de contacto piel a piel. Algunas otras pueden transmitirse de una persona embarazada al bebé al momento del parto, al momento de una transfusión sanguínea o al compartir una aguja. El día de hoy en Cuidando mi Salud, infecciones de transmisión sexual. Comenzamos. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual ITS? Las infecciones de transmisión sexual se transmiten si tienes sexo sin protección. Las más frecuentes son la sífilis, la gonorrea, las clamidias, las verrugas genitales, el herpes genital, la hepatitis B o el VIH. ¿Por qué han aumentado las ITS? Están aumentando porque no se utiliza el preservativo, pero además porque el miedo al SIDA ha disminuido con los nuevos tratamientos, porque el número de contactos ha aumentado debido a las redes sociales, porque nos confiamos y porque nos movemos de unos países a otros. ¿Cómo se reconoce una ITS? Las reconocemos si aparece líquido blanquecino o amarillo verdoso por el pene o un flujo vaginal con olor o color extraño o en mayor cantidad de lo acostumbrado, o bien úlceras, verrugas en los genitales, inflamación del pene, escozor, dolor al orinar o irritación y picazón en los genitales. En ocasiones, dolor en la parte baja del vientre, dolor en las relaciones sexuales o sangrado que no se corresponde con la regla. La mayoría de estas infecciones se curan fácil y rápidamente si se tratan de forma adecuada. Ante la duda, lo mejor es consultar con un profesional sanitario. Para más información, www.0vihencanarias.com. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver qué pasa con esto, cómo se transmiten, qué sucede. Bueno, vamos a ver toda esta parte. Para ello nos acompaña el maestro Héctor Manuel Mesa, quien es sexólogo y también es maestro de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, pues gracias por la invitación, como siempre, encantado. Sí, ya eres de casa. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos ahorita a hablar con nuestro invitado del día de hoy sobre este tema, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria para ver qué tanto conocen sobre este tema. ¿Qué infecciones de transmisión sexual conoces? El SIDA, gonorrea, sífilis, gonorrea, herpes, SIDA. Sífilis, gonorrea, VPH, herpes, VIH. Bueno, hay infecciones de transmisión como gonorrea, sífilis, herpes, VPH, VIH, condilomas. VPH, sífilis, gonorrea, SIDA, el VIH y bueno, esas son todas. ¿Y de qué manera se previenen las infecciones de transmisión sexual? ¿Con la abstinencia o con el uso de preservativos? Mediante el uso de preservativos, la abstinencia y nada más.
Pues actualmente hay muchos métodos de barrera, principalmente, y el más usado es el condón masculino, que es como el más factible o el más práctico de usar. Sin embargo, también existe lo que es el condón femenino, que también es un método de barrera y también puede prevenir ese tipo de infecciones. Pues con condón. Primero, pues usando protección como condones, puede ser masculino o femenino, teniendo una buena higiene y pues si se tuviera una, tratarla si es posible y pues comunicarlo si existe una pareja sexual. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Y bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestro invitado del día de hoy, vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Bueno, estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ahora sí vamos con las preguntas a nuestro invitado. Pues bueno, vamos a hablar lo que son estas infecciones de transmisión sexual o también conocidas como enfermedades de transmisión sexual. Pero vamos a empezar primero, bueno, ¿qué son estas? Bien, sí, como bien dice, se conocen tanto como infecciones como enfermedades. Hemos descartado el nombre de enfermedades porque lo importante cuando hablamos de la transmisión sexual es la parte infecciosa, es decir, la parte de donde se transmite esta parte de la infección. La enfermedad es lo que se desarrolla después de la infección, ¿sí? Entonces hablamos de la infección de transmisión sexual. ¿Cuáles pueden ser? Pues tenemos varias. Al final de cuentas son infecciones que se pueden dar por virus, por bacterias o por parásitos. Entonces eso nos va a dar como un margen amplio en las cuales estamos. Y decimos que son de transmisión sexual porque a lo mejor es el medio más común, pero no necesariamente todas es exclusivamente en el contacto sexual o coital en donde se dan. Algunas se pueden dar también por transfusiones sanguíneas, se puede dar por otro tipo de intercambio de fluidos, se pueden dar algunas, por ejemplo, las de parásitos, se pueden dar por el compartir prendas de vestir, por compartir algunos productos de higiene. Entonces, pueden ser por algunos otros factores, pero sí, a lo mejor el más común es la práctica sexual, y entonces de ahí que le conocemos como infecciones de transmisión sexual. Correcto, pero sí es importante que sepamos que no solo es por este medio. Exactamente. Muy bien, gracias, Héctor. Y bueno, ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual más conocidas o comunes? Porque sabemos que hay muchísimas, ¿no? Pero ¿cuáles son las más comunes? Yo creo que en primer lugar está lo que es el VPH, el virus de papiloma humano. Tenemos también el VIH, gonorrea, sífilis, herpes, clamidia. Sí, a lo mejor son como las que más conocemos, de las que oímos más continuamente. También algunas infecciones, las que le llaman por liendres, por ejemplo, sí, que son por parásitos. A lo mejor dentro de esas son las que más estamos viendo con los pacientes. Sí, más comunes, ¿verdad? Por así decirlo. Y bueno, ¿quiénes se pueden ver afectados por las infecciones de transmisión sexual? Esto es bien importante decirlo, todas las personas. Porque una de las cosas que tenemos que quitar completamente y desmitificar ya es esto de los grupos poblacionales, de que hay un grupo poblacional en el que se da el VIH o hay un grupo poblacional en el que se va a dar la sífilis. No. Todas las personas podemos en algún momento tener alguna infección de transmisión sexual, ¿sí? Todas las personas. Y si nosotros tenemos una vida sexual activa, por supuesto que podemos tenerlas en cualquier momento. Sí es cierto que puede haber algunos grupos de mayor vulnerabilidad, pero no porque sea una mayor vulnerabilidad per se, sino por algunos tipos de prácticas, ¿sí? Pero realmente cualquier persona, sobre todo en el caso, por ejemplo, de VPH, nos vamos a encontrar que muchas personas, un porcentaje muy grande de mujeres,
lo tiene, ¿sí? A pesar de no pertenecer a los grupos que tradicionalmente decimos que son de mayor vulnerabilidad, ¿sí? En el caso del VIH estamos viendo un incremento muy grande en parejas heterosexuales, en mujeres heterosexuales. También ha habido ahí un incremento muy importante y que hay que mencionarlo, ¿no? Entonces, quitarnos esa idea, porque lo único que ha hecho es decir, como yo no pertenezco a ese grupo, yo estoy libre de. Claro. Y no es así. Sí, a mí no me va a dar. Exacto. O pensando que estás con una sola pareja y tampoco podría ser vulnerable, como lo mencionas, y no, hay otros factores también. Claro, y ahorita que lo mencionas también hay que decirlo. Estas infecciones pueden darse con con un solo encuentro sexual, puede que podamos tener la infección, ¿sí? Claro. Entonces tampoco se trata de que las personas que tienen mucha vida sexual activa o que tienen mucha práctica sexual, no, a veces en un contacto puede ser que la adquiramos. Sí. Así es, sí, definitivamente. Y bueno, ¿qué tan comunes, son las infecciones de transmisión sexual y cuál es su prevalencia? Bien, hablando de qué tan comunes podrían ser, depende de cada una, ¿sí? Creo que tendríamos que ver como la estadística así de una por una, porque sí son diferentes. Esto tiene que ver por lo fácil. Hay algunas que son muy fáciles de transmitirse. Hay algunas que como tienen indicadores muy pronto, es decir, muy pronto tienen manifestaciones sintomáticas, por lo mismo es que muy fácilmente las personas tienden a controlarlo, a acudir al médico, etcétera, ¿no? Y hay algunas que al ser invisibles, ahorita más adelante creo que vamos a abordar un poquito de eso, al ser invisibles pudiera ser que se tarden más tiempo en diagnosticar y por lo tanto haya más transmisiones. ¿Sí? Entonces cada una es diferente, pero sí hay que decirlo que personas con vida sexual activa y sobre todo personas que tienen más de una pareja sexual o cuya pareja, si es que en caso de que fuera única, su pareja tiene más de una pareja sexual, pues sí, muchas de estas personas en algún momento tendrán algún tipo de infección, desde alguna muy leve hasta alguna ya más crónica, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar sobre todas estas. Así es. Pero bueno, ¿qué causa las infecciones de transmisión sexual? ¿Qué pasa aquí? Ok, bien, en estas vamos a encontrarnos que la infección, el término correcto, infección, deja en desuso el contagio. Bien, ¿por qué? ¿Por qué no hablamos de contagio? Cuando yo estornudo y entonces un virus sale en el aire y otra persona lo respira, se está contagiando del virus, ¿sí? Pero hay un medio en el cual ese virus pasó y no pasó directamente de un cuerpo a otro. En el caso de las infecciones de transmisión sexual, sí tiene que haber contacto directo de cuerpo a cuerpo, ¿sí? O de fluido con tejido, a lo mejor con mucosa o con herida abierta o con lo que sea. Es decir, tiene que haber contacto directo con el cuerpo, ¿sí? Es decir, una persona que a lo mejor tiene VPH, estornuda o tose, no va a pasar el VPH porque no se contagia, ¿sí? Entonces se transmite, ¿sí? Y entonces esta transmisión, que te digo es de cuerpo a cuerpo, ¿qué va a pasar? Pues, ¿cómo la vamos a estar adquiriendo? Cuando nosotros tenemos un intercambio de fluidos, por ejemplo, cuando tenemos nosotros un roce directo piel con piel, sobre todo en áreas que son más propensas a recibir virus y bacterias, como podrían ser las mucosas, como la mucosa vaginal, como la mucosa anal, ¿sí? Que son más propensas y ahí es como se pueden estar transmitiendo. Entonces, por eso hablamos de infecciones de transmisión sexual, precisamente por este medio en el que se transmite. Ok. Sí, es que hay que tener en cuenta toda esta parte porque pues,
de aquí desmitificamos todos estos mitos, ¿no? Que había alrededor de todas estas infecciones. Exactamente. Así es. Muy bien. Gracias, Héctor. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual? Mira, yo creo que factor de riesgo, el primer factor de riesgo es cuando nosotros no tenemos una vida sexual bien informada, bien cuidada, bien protegida. Sí. Bien informada, ¿por qué? Hay que saber qué sí hace y qué no hace, cuándo sí y cuándo no, qué prácticas son de riesgo, qué prácticas no son de riesgo. Hay personas que, por ejemplo, le tienen mucho miedo a cualquier tipo de contacto. A ver, no. Los besos no transmiten muchas de las infecciones, no se transmiten por besos, no se transmiten por abrazos, no se transmiten por este juego previo, ¿sí? Y cuáles sí se transmiten, ¿sí? Hay que también, en esta información, por ejemplo, quitar las ideas de cómo se ve limpio, entonces no tiene nada. Muchas no se pueden ver ni a simple vista, ni se detectan por el olor. ¿Sí? Entonces, que huela bien, que se vea bien, no quiere decir que no exista. Entonces, una vida sexual bien informada, eso nos va a ayudar. Protegida, cuidada. Nosotros sabemos que la protección por medio, sobre todo métodos de barrera, es la mejor forma, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a llevar a una infección? Cuando no conocemos, tenemos cierto nivel de ignorancia sobre estos temas, y cuando no cuidamos. Esos serían los principales factores. Ahora, claro que va a haber algunos otros factores. Por ejemplo, si yo tengo las defensas bajas, es más probable que algunas, sobre todo las de bacterias, sean más fácilmente que lleguen y que ataquen y que puedan generarme algún problema. Si yo tengo prácticas que incluyan a lo mejor mayor intercambio de fluidos con un mayor número de personas, o que puedan ocasionar algunas heridas, o sea, hay ciertas prácticas que más fácilmente pueden generar ciertos desgarres, ciertas cosas así. También a lo mejor va a aumentar un poco el riesgo ahí. Sí, por eso la importancia de la información, como lo mencionas. Exactamente. Creo que eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Así es. Entre también todo esto. Y bueno, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de una infección de transmisión sexual de no atenderla a tiempo? Bueno, pues otra vez depende de cuál. Depende de cuál. Sí. Hay algunas que primero van a disminuir nuestra calidad de vida, y creo que eso es muy importante, porque independientemente de que sean curables o no sean curables, por un momento va a disminuir nuestra calidad de vida. ¿Sí? Nos va a preocupar, nos va a estresar, nos va a generar algunos síntomas, vamos a estar en descontento. Entonces, esta parte, nuestra calidad de vida, eso. Algunas tendrán una recuperación muy buena, algunas serán de forma crónica. Dentro de estas crónicas, la mayoría, prácticamente todas, pueden ser perfectamente controlables y llevar una vida normal. Pero, de todas maneras, pues sí me quedo que me tengo que estar haciendo exámenes, que me tengo que estar tomando una pastilla, que tengo que estar... Y entonces esto también, pues, aumenta un tanto el estrés. Creo que esa es nuestra principal consecuencia. Desafortunadamente, todavía, pues ni modo, 2024 y seguimos teniendo todavía como consecuencias algo de estigma social. Entonces, una vez que he sido diagnosticado y que a lo mejor alguien supo cualquier cosa, este estigma, y también hay un propio estigma, ¿sí? Es que porque me dio, es que no me cuidé, es que qué mal hice, que esos son más repercusiones psicológicas y sociales, ¿sí? Pero que también hay que considerarlas. Sí, así es. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre este tema de este día con nuestro invitado, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes de que continuemos las preguntas a nuestro invitado del día de hoy, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, mientras que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En pocas palabras, se puede decir que el SIDA es la enfermedad causada por el VIH. Así que se puede tener VIH y con un tratamiento antirretroviral evitar el desarrollo de SIDA. La carga viral. La carga viral hace referencia al parámetro utilizado para conocer el número de copias del virus que hay en una muestra de sangre. El tratamiento para VIH consiste en reducir la concentración de carga viral en una persona a un nivel indetectable. El VIH puede volverse indetectable. Una persona es indetectable cuando la carga viral en su sangre es inferior a 50 copias del virus por mililitro. Con ello, no solo es indetectable en una prueba de sangre, sino que además, el virus se vuelve intransmisible, a pesar de que el infectado sea portador. Las personas con VIH pueden seguir teniendo relaciones sexuales. Una persona con VIH puede tener relaciones sexuales siempre y cuando tome las mismas medidas de salud sexual que una persona sin VIH. Aun cuando tomes los antirretrovirales que te hacen indetectable, debes estar protegido ante otras infecciones. Y sobre todo, debes informar a tu pareja del estado de tu infección. Puedes evitar el contagio de VIH. Lo primero que debes hacer es protegerte. Si vas a tener relaciones sexuales, debes tenerlas con protección. Pero si por alguna razón no te cuidaste o fuiste víctima de una agresión sexual, puedes recurrir al PEP. El PEP significa profilaxis posexposición. Y se trata de un medicamento que debe tomarse durante las siguientes 72 horas de haber tenido el contacto de alto riesgo. El PEP debe emplearse solamente en situaciones de emergencia. No es para su uso regular y no debe reemplazar el uso de los demás métodos de prevención de VIH. Conseguir el PEP es sencillo. Existen clínicas especializadas que lo recetan gratuitamente después de practicarte exámenes de sangre para confirmar que aún no estás infectado. El PEP no se trata solo de una dosis. Debes tomarlo rigurosamente durante 28 días a la misma hora para que surta efecto. Debes saber que no es 100% efectivo, pero entre más pronto se tome después del posible contagio, mejores resultados tendrá. Estamos de regreso después de ver esta cápsula, como le comentaba. Vamos a continuar con las preguntas a nuestro invitado. Y bueno, Héctor, una vez que ya, tenemos sospecha de que tal vez tenemos alguna infección o algo nos está sucediendo, porque a veces hay algunos síntomas, ¿quiénes son los especialistas o con quién debemos acudir para, atender estos padecimientos? Bien, yo pondría, antes de contestarte esta pregunta, yo también pensaría en lo importante de hacer cuestiones preventivas. ¿Por qué? Bueno, más que preventivas, de diagnóstico temprano, mejor dicho, de diagnóstico temprano. Vamos a tener algunas de estas infecciones que son silenciosas y entonces puede estar el virus, por ejemplo, ahí durante 10 años y no provocar ni un solo síntoma, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos vías. Uno, lo que serían las pruebas, que le llamamos las pruebas rápidas, ¿sí? Son pruebas muy sencillitas, sí. Básicamente consiste en un piquetito, es una gotita de sangre, la ponemos sobre un cartucho, a ese cartucho le ponemos un líquido, nos esperamos 15 minutos y nos da un resultado, si hay la presencia o no de algún virus. ¿Sí? Hay pruebas rápidas para sífilis, para hepatitis, para VIH, ¿sí? Entonces, estas nos permiten aún cuando son silenciosas y no tenemos síntomas. Entonces, se recomienda que cualquier persona que tengamos vida sexual activa estemos periódicamente haciéndonos alguna de estas pruebas.
¿Dónde podemos hacerlas? Hay algunas fundaciones, hay algunos activismos que están haciéndola, pero también en los centros de salud. Si somos derechohabientes o si no, si somos derechohabientes lo podemos pedir dentro del servicio de salud que nos corresponde. Si no, lo podemos hacer en gobierno por medio del Capacits, ¿sí? Y entonces podemos ir a hacernos estas pruebas y, te digo, de manera periódica para no esperarnos a tener síntomas, ¿sí? Creo que esto es bien importante porque un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico oportuno, nos puede prevenir consecuencias más fuertes en una infección. Yo creo que las visitas con nuestro médico periódicamente, ¿no? Por ejemplo, las mujeres con nuestro ginecólogo, los hombres también estar visitando a su médico, porque esto lo hacemos más que luego las mujeres somos más propensas a checarnos, ¿no? Exactamente. Esa es la segunda vía, que es con nuestro médico cuando estamos haciendo estos chequeos comunes, como por ejemplo en el Papa Nicolau, que también se detectará si existe la presencia de BPH, por ejemplo. Es. Entonces, esto también nos está ayudando a tener este control, visitar periódicamente a nuestro médico, a un urólogo, el ginecólogo, etc. Y en el caso de síntomas, yo lo que les digo es, no se esperen, mejor preguntar y que no sea nada, a dar por hecho de que no es nada y que sea algo. Sobre todo porque, mira, hay en el caso de sífilis. Sífilis puede aparecer una úlcera, ¿sí? Generalmente la primera úlcera va a salir en órganos sexuales pélvicos. Sale una úlcera, la persona la ve, se asusta, lo deja pasar, la úlcera desaparece. Y entonces dice, ya se me quitó. Ya pasó. Ya pasó. El problema es que la sífilis va a tener una segunda ola. Y en esta segunda ola, las úlceras van a aparecer por otras partes del cuerpo. El problema es que mucha gente dice, pues como la primera vez se me va a pasar, deja pasar, y cuando llega la tercera ola, que llega una tercera ola, en ese momento ya ataca cerebro, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ya ahí se puede volver mortal. Por eso, aunque tengamos nosotros algún síntoma que digamos, ay, al rato se me pasa, a lo mejor no es nada, es bueno acudir al médico. Sobre todo cuando vemos cambios de coloración, cuando vemos cambios en las secreciones, cambios en el olor, salpullidos, cuando vemos algo, sobre todo en órganos sexuales pélvicos, que no es como normal, hay que acudir inmediatamente, ¿sí? Entonces, nuestras revisiones periódicas, pruebas rápidas, nuestras visitas al médico periódicas y ante cualquier síntoma acudir a un médico. La mayoría de los médicos de primer nivel, o sea, un médico general, tiene la capacidad de detectar y diagnosticar estas infecciones. No necesariamente se requiere que se haga una cita con un especialista. ¿Sí? Sí, pero sí acudir, sí o sí, a cualquier síntoma. Vamos a hablar ahora sobre estos. Bueno, ¿cuáles pueden llegar a ser los síntomas? Ya nos mencionabas que hay unas que son silenciosas, que incluso puede pasar años sin presentar algún síntoma. Pero ¿cuáles, o sea, las que sí presentan síntomas, cuáles son estos? Hay unos síntomas que son inmediatos, como por ejemplo en sífilis, en gonorrea, en clamidia. Y vamos a ver, por ejemplo, ya mencionaba algunos, cambios en la coloración, ¿sí? Generalmente enrojecimiento, ¿sí? Ardor, picazón, ¿sí? Comezón, ese es otro de los síntomas. Cambio en el olor, ¿sí? En el caso de las mujeres a lo mejor son más conscientes de esto. Luego yo veo que los hombres, por nuestra cultura, son muy poco conscientes. A lo mejor en las mujeres lo logran detectar más fácil, pero cuando hay olor y sobre todo cuando este olor se convierte en un olor muy desagradable, ¿sí? Entonces, ese olor ya nos está indicando que hay una infección, ¿sí? Cambios en el color de secreciones también, que podríamos tener ahí algo. Aparecimiento de úlceras, aparecimiento de bolitas, este tipo de cosas, también ahí hay que prestarles atención. Todas estas para algunas, como decía, en el caso de úlceras, por ejemplo, con la sífilis, en el caso de las secreciones, es síntoma muy común en gonorrea, ¿sí?
Y en algunas vamos a tener algunos silenciosos, pero que si somos observadores vamos a ver, por ejemplo, en el caso del BPH pueden empezar a aparecer algunas verruguitas alrededor de las zonas de los órganos sexuales, ¿sí? Entonces hay que poner atención. Si vemos que de repente hay como si fuera un lunar, pero más bien ya se hizo de otra forma y pudiera ser una verruga, hay que atenderlo. Hay algunas verrugas muy obvias, ¿sí? Hay unas verrugas que se hacen como en forma que le llaman como forma de coliflor, ¿sí? Pues esas son muy fáciles de detectar, perdón. Entonces, esas, luego, atenderlas. Ahora, en el caso de las silenciosas, que pueden durar mucho tiempo, sí hay que estar haciéndonos los exámenes, pero también vamos a tener algunas, por ejemplo, nos volvemos mucho más propensos a otras enfermedades. De repente nos damos cuenta de que me estoy enfermando muy seguido de muchas cosas, ¿sí? Otra de los síntomas es debilitamiento, que estoy débil, me estoy enfermando, estoy cansado, ¿sí? Esto podría darnos indicios de que algo no va bien. Y vale la pena, pues, hacer una prueba para descartar, ¿no? Y más cuando es de forma constante, ¿no? Que es algo de una enfermedad, cuando ya estoy en otra y exactamente, porque hay un debilitamiento del sistema inmune. Claro. Y si además ya empiezan a aparecer otros síntomas, por ejemplo, en el caso del VIH, ya cuando pasa la fase SIDA, entonces ya vamos a ver la presencia, por ejemplo, de los sarcomas, ¿sí? Estas como manchas, como si fueran unas úlceras más grandes. Esto ya lo vamos a ver. Son en etapas avanzadas, pero lo vamos a ver. Vamos a ver mucha pérdida de peso, vamos a ver cambio en la coloración de la piel, ¿sí? Vale la pena siempre estar observándonos. Sí, yo creo que siempre conocernos va a ser lo más importante, porque a veces decimos, ay, bajé de peso, qué padre, pero no puede estar asociado a alguna enfermedad, ¿no? Entonces siempre revisarnos, ¿no? Checarnos. Y bueno, ¿cómo se diagnostican las infecciones de transmisión sexual? Una vez que, bueno, yo ya presenté estos síntomas que mencionabas, ¿cómo es este diagnóstico? Pues el médico es quien nos va a confirmar un diagnóstico. Sí, lo va a hacer por una exploración de signos, síntomas y algunos laboratorios. ¿Sí? Generalmente todas estas infecciones pasan por laboratorios. Ya que se tienen los resultados del laboratorio, se puede dar una confirmación. Voy a platicar específicamente del VIH porque a esa luego la gente le tiene mucho miedo. Sí. Y entonces, no saben muy bien, y siempre me parece importantísimo explicar cómo es el proceso del diagnóstico del VIH. Porque mucha gente, empezando porque primero que nada cree que es SIDA, y el SIDA es otra, bueno, es una etapa activa y avanzada de la infección por VIH. Pero lo primero con el VIH, generalmente la mayoría de las personas, al menos aquí en Aguascalientes, el VIH lo detectan gracias a las pruebas rápidas, ¿sí? Sí. Y entonces de repente hay ferias de salud, de repente hay campañas y todo, y hacen una prueba rápida. Se hacen la prueba rápida y ahí nos va a dar un resultado reactivo o no reactivo. Si el resultado es no reactivo, solo se recomienda que la persona, pasando el periodo de ventana, se haga otra confirmatoria, otra prueba. ¿Qué es el periodo de ventana? Un periodo de tiempo entre la infección, es decir, que yo tuve el contacto sexual donde hubo la infección, y el tiempo que se necesita para que aparezca el resultado en una prueba rápida. En las pruebas de tercera generación tienen que pasar 3 meses. ¿Sí? Si yo me infecté hace un mes y me hago una prueba de tercera generación, va a salir negativa. ¿Sí? Entonces tengo que esperar a que pase el periodo de ventana. En el caso de las pruebas de cuarta generación, con 15 días es más que suficiente. Eso es maravilloso. Sí. Ya no nos tenemos que esperar. Nos hacemos una prueba ahorita y en 15 días nos hacemos otra prueba y ya. Si las dos me dan como no reactivas, no hay nada de qué preocuparme en ese sentido. Si me sale un resultado reactivo, entonces lo que voy a hacer es ir a un centro de salud, ¿sí? Por ejemplo, la UNEM Capacits, y ahí me van a hacer otra prueba rápida. Si se confirma el resultado reactivo, entonces pasarán a otro tipo de pruebas,
como el conteo viral y todo eso. Y hasta que se tienen todas las pruebas, entonces se puede diagnosticar la presencia de VIH en el cuerpo. Una vez que ya vemos la presencia de VIH en el cuerpo, se empieza el tratamiento, ¿sí? Ahora, ¿cuándo diagnosticamos SIDA? Cuando el VIH lleva bastante tiempo en el cuerpo y ya empezó a debilitar el sistema inmune. Y cuando ya hay la presencia de un debilitamiento del sistema inmunológico que nos trae algunos otros síntomas, entonces ya entramos a la fase de SIDA. ¿Sí? Y hasta entonces diagnosticamos el SIDA. Pero una persona con presencia de VIH puede nunca en su vida desarrollar el SIDA. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento oportuno y entonces el SIDA nunca va a aparecer. ¿Sí? Por eso ahí hablamos del diagnóstico de presencia de VIH en el cuerpo. Sí, ¿no? Y ahora cómo ha avanzado la tecnología. Tenemos un tratamiento ahorita maravilloso con esto. Muy bien, sí. Vamos a seguir hablando sobre este tema, Héctor, pero antes tenemos que ir a un corte. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía tenemos algunas preguntas a nuestro especialista. Pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Virus del papiloma humano. Es una infección muy común que se transmite por contacto directo de piel con piel. Existen más de 100 tipos de este virus. Unos pueden llegar a generar verrugas y otros se relacionan con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Transmisión. Esta infección se transmite por contacto sexual sin importar el género. En muy pocos casos, una mujer embarazada puede transmitir a su bebé durante el parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar, ni de objetos, como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puertas, etc. Síntomas. La persona infectada puede no presentar indicios de esta enfermedad de manera indefinida. El virus del papiloma humano de bajo riesgo se manifiesta con verrugas o mezquinos en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en las plantas de los pies y en las manos. También pueden llegar a presentarse verrugas en los genitales. Por lo general no causan dolor, sin embargo algunas personas pueden tener comezón o ardor. No existe síntoma alguno del virus del papiloma humano de alto riesgo en hombres ni en mujeres. La mayoría de las personas se sienten bien aun cuando sufren cambios celulares anormales que pueden derivar en cáncer. Con el tiempo, estos cambios pueden provocar cáncer cervicouterino en las mujeres y algunos tipos de cáncer de piel en las áreas genitales tanto de hombres como de mujeres. Diagnóstico. Un médico puede diagnosticarlo a través de un examen físico. También puede requerirse una biopsia, para lo que se quita un pequeño pedazo de la piel afectada y se le examina. En mujeres se detecta con la prueba del Papá Nicolau, que consiste en tomar una muestra de células del cuello de la matriz. Tratamiento. No hay tratamiento contra el papiloma. Sin embargo, el sistema inmune de la mayoría de las personas lo elimina en un lapso de 1 a 2 años. El tratamiento de las verrugas que ocasiona se puede hacer con medicamentos o procedimientos realizados por el médico. Si se presentan cambios celulares anormales, es decir, cáncer de piel, el tratamiento es con cirugía. El cáncer cervicouterino es curable, pero únicamente si se detecta de forma temprana y recibe tratamiento inmediatamente. Prevención. Hay diferentes acciones que previenen la infección, tales como aplicar la vacuna en niñas antes del inicio de la vida sexual activa. Esta las protege del contagio de los tipos más comunes del papiloma, que provocan cáncer cervicouterino. Usar un condón de látex en cada relación sexual disminuye el riesgo de adquirir la infección. En resumen, el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual. La persona infectada puede no presentar síntomas. Algunos tipos de papiloma generan verrugas y otros pueden llegar a desarrollar cáncer si no son identificados a tiempo. No hay tratamiento, pero sí existe una vacuna.
Ten presente que las infecciones de transmisión sexual pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Como le comentaba, estamos en la recta final de nuestro programa, pero todavía nos quedan algunas preguntas. Vamos a continuar, Héctor. Bueno, una vez que ya se diagnostica alguna infección de transmisión sexual, bueno, ¿cómo se tratan estas infecciones? Algunas va a ser de tratamiento de única ocasión, ¿sí? Que generalmente podría consistir en algunos antibióticos inyectados, generalmente. Algunas, por ejemplo, en el caso de parásitos, con algunas cuestiones tópicas, ¿sí? Algún crema, algún ungüento. Estas son las que solamente es durante un periodo de tiempo, desaparece la infección o desaparece el parásito y ya. ¿Sí? Y hay algunas en las cuales lo que busca o lo que se busca es, digámoslo así, lo voy a poner en palabras muy sencillas, desactivar el virus. ¿Sí? Y entonces igual se da un tratamiento, se desactiva y solo periódicamente hay que ver cómo seguimos, nada más estar haciendo algunos chequeos. Y hay algunas, como el caso del VIH, el cual se da un tratamiento y ahí hablamos de un tratamiento de por vida. ¿Sí? Un tratamiento que lo que va a estar haciendo es romper la cadena de replicación del virus. ¿Sí? Entonces, es difícil que el virus desaparezca completamente del cuerpo porque hay zonas en donde se puede esconder. Se ha dicho que, últimamente la ciencia ha dicho que el sistema óseo es un lugar en donde a veces se esconde el virus del VIH, pero deja de estar en torrente sanguíneo, por ejemplo, de forma así como mucho el virus, ¿no? Entonces, pero lo que hacemos es desactivar esta forma en la que se está replicando y podemos mantener un conteo de carga viral muy, muy baja, ¿sí? Entonces es básicamente de por vida. ¿Por qué? Porque como el virus sigue ahí, si se deja de tomar el tratamiento, el virus empieza a replicarse cada vez más. ¿Sí? Entonces, depende de cada una, será el tipo de tratamiento que demos. Creo que la mayoría son más bien de tratamiento, de un periodo de tratamiento y ya. Ok. Sí, y bueno, como cada persona y cada enfermedad pues es diferente. Exactamente. Y bueno, los tratamientos antirretrovirales, ¿cuál es su función? Nos hablabas ahorita de algunos, o sea, bueno, de los tratamientos. ¿Esto ayuda, como lo que mencionabas? Sí, de hecho, hace ratito te decía que tenemos ahorita para el VIH un tratamiento que ya es una chulada, porque el tratamiento en el que estamos ahorita, o sea, la generación de medicamentos que tenemos ahorita para VIH es un antirretroviral de una toma al día, una pastilla al día, que además ya llegó, todavía hace algunos años atrás, era una pastilla que aunque sí tenía la ventaja de ser una al día, tenía mucha carga al hígado y mucha carga, o sea, para metabolizarlo, llegaba a afectar porque era muy pesado para metabolizar. El que está actualmente no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es una pastilla al día que no genera ningún efecto secundario. Ya no tenemos esto que la sequedad en la boca, que el dolor de cabeza ya se quitó. No tiene efectos secundarios, no tiene carga a riñón, a hígado. Entonces, por lo mismo no vamos a tener consecuencias. Muchas personas que estaban en tratamiento, lo que acababa sucediendo es que a la larga, ya a los 70 años, ya sus riñones estaban mal. Con no va a pasar eso. Y otra de las cosas que nos da esta generación de antirretrovirales es que nos puede llevar al grado de indetectabilidad. ¿Qué es la indetectabilidad? Cuando nuestra carga viral es tan baja, ¿sí?, que nos va a ayudar a que esto sea intransmisible. Es decir, una persona aún sin usar métodos de barrera ni nada, es decir, sin ningún tipo de protección, teniendo un encuentro sexual, si está en estado de indetectabilidad, no va a transmitir el virus. Y esto es maravilloso porque las personas pueden llegar a tener una vida sexual
de pareja normal, incluso omitiendo el uso del preservativo y sin ningún riesgo de transmisión a la pareja, ¿sí? Claro, la pareja a lo mejor también se puede proteger con otro tipo de medicamentos similar a estos que estoy comentando, pero que tienen función preventiva, ¿sí? Que esto es el PrEP, ¿sí? El famoso PrEP, es una profilaxis preexposición. Entonces se está tomando uno una pastilla y en caso de que llegara a entrar el virus, el cuerpo no va a permitir que se replique dentro del cuerpo, ¿sí? Y entonces estos medicamentos es una pastilla al día y la pareja puede tener una vida sexual perfectamente normal. Ay, qué maravilla, sí. Pues esto no quiere decir que se acaba, como no, dicen, al contrario. Y pueden tener hijos y todo, O sea, puede haber un embarazo, puede haber todo, incluso no quita los planes de ser papás. Y el bebé que nazca está libre de la posibilidad de tener VIH. ¿Sí? Es maravilloso. Sí, la verdad es que esto ha avanzado muchísimo. Sí. Y bueno, pues yo creo que la pregunta que luego todos nos hacemos, ¿de qué manera podemos prevenir las infecciones de transmisión sexual? El ideal, siempre, método de barrera en todas nuestras prácticas sexuales. Estos son prácticas protegidas. Vamos a tener como métodos de barrera para la parte coital, ¿sí? El condón y el condón femenino, principalmente, ¿sí? Creo que hay que hacerle más publicidad al condón femenino. Es una cosa muy, muy padre porque no se tiene que poner en el momento justo ni depende de la erección. Se puede poner incluso minutos antes del contacto sexual. Entonces es maravilloso. Y como además protege toda la vulva, también puede ayudar a disminuir el riesgo de contracción de parásitos. No solamente para las infecciones por transmisión de fluidos, sino también las que son por contacto con la vulva. Y entonces creo que hay que promoverlo muchísimo más. Sí, claro. Condón masculino, condón femenino y también las barreras que usamos para otro tipo de prácticas sexuales, ¿sí? Por ejemplo, para las cuestiones que son el contacto boca, órgano sexual, ¿sí? Entonces, esto también nos ayuda. Son unas como películas de plástico, generalmente látex, ¿sí? Que en caso de que las personas no las encuentren, pueden con un condón cortarlo y hacer su propia película. Y esto es una barrera también que nos ayuda a seguir disfrutando de todas nuestras prácticas sexuales tal como las hacemos siempre, pero sin ese riesgo. Esos son los métodos de barrera, ¿sí? Y el estar tomando, pues haciéndome estas pruebas constantemente. Creo que esas son como las dos formas de prevenir. Sí, y yo creo que también pues tener nuestro sistema inmune fuerte, que también esto es importante, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Vigilar cualquier cambio que haya, ¿sí? Sí, claro. Y no tenerle miedo. Fíjate, yo como sexólogo, una de las cosas con las que me peleo mucho es que no debemos, o sea, el hablar de infecciones de transmisión sexual no debe de llevarnos jamás, ni por error, a la conclusión de hay que tenerle miedo a nuestra vida sexual, o hay que disminuirla, o hay que solamente hacer tal cosa. No, nuestra vida sexual es muy rica, es muy placentera, es muy diversa, es muy variada, ¿sí? No hay que tenerle miedo a nuestra vida sexual, solamente hay que saber cuidarnos. Claro, así es. Y bueno, ¿en qué casos se utilizan las vacunas y bueno, cuál es su finalidad? Bien, las vacunas, por ejemplo, la vacuna del VPH, ¿sí? Son 2 vacunas que se ponen, se estuvieron distribuyendo nada más para mujeres de ciertas edades. Últimamente se ha hablado de la necesidad también, por ejemplo, de que la vacuna sea para los hombres, sobre todo en la población de hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿sí? Y se ha hablado de esta necesidad de la vacuna. ¿Qué es lo que va a hacer la vacuna? Pues como cualquiera, ¿no? Es prevenir que el virus, una vez que llegue al cuerpo, se reproduzca y genere la enfermedad, ¿no? O sea, sí, que llegue,
pero que el mismo cuerpo tenga ya el anticuerpo, tenga la defensa para que no se reproduzca. Así es. Sí, por eso importancia de vacunarse. Así es. Y bueno, se puede llevar una vida normal, que nos mencionabas, o sea, al tener una infección. Nos mencionabas que sí, pero platícanos. Completamente, con cualquiera. Claro, por ejemplo, en el caso de gonorrea, bueno, mientras está activa la gonorrea, no, ¿sí? Por responsabilidad con mi o mis parejas sexuales, durante ese tiempo no, pero una vez terminado mi tratamiento, yo puedo continuar con mi vida sexual perfectamente normal. Lo mismo con el VIH, con el virus de papiloma, con cualquiera. Una vez concluido el tratamiento o una vez que he llegado, por ejemplo, en VIH, a niveles de indetectabilidad, yo puedo continuar con mi vida sexual perfectamente normal. Y otra cosa que es importante decir es que incluso si en estos momentos está activa una infección y por lo tanto el contacto coital no es bueno, esto no quiere decir que mi vida sexual en ese momento está en pausa. Solamente la penetración o la parte coital, pero nuestra vida sexual tiene otras muchas manifestaciones. Y entonces esta infección no tiene que mermar todas las manifestaciones, los besos, las caricias, los abrazos, o sea, todo esto otro que se da, otro tipo de prácticas eróticas también se pueden llevar a cabo, ¿sí? Hay que quitarle esta carga de estigma y saber que una infección no limita nuestra vida sexual ni limita nuestra vida cotidiana, ¿sí? Así es. ¿Nos podrías dar un mensaje final, Héctor, brevemente a nuestro público? Nuestro tema, bueno, ya casi llegamos al final. Claro que sí, con todo gusto. Pues ahora sí que nuestra vida sexual es algo pleno, es algo rico, es algo muy disfrutable. Hay que saber vivirlo, hay que saberlo vivir de forma plena. Hay que saber también cuidarnos y, ante todo, estar haciéndonos nuestros chequeos, estar revisando, acudir ante los síntomas, seguir nuestro tratamiento. Creo yo que una de las cosas que tenemos que aprender es a la mutua responsabilidad. Si bien nadie me obliga a dar cuentas de mi estado de salud a nadie, creo que parte de nuestra responsabilidad es cuidarme y cuando yo sé que tengo algo, cuidar a las parejas con las que estoy. Creo que eso nos va a ayudar a disminuir pues esto que todavía hoy por hoy es un problema de salud pública, pero pues esperemos que pronto generemos la conciencia suficiente para que esto deje de ser ese problema que es actualmente. Así es. Muchísimas gracias, Héctor. Nos agradecemos al maestro Héctor Manuel Mesa por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, nuestro público, muchísimas gracias por habernos visto y escuchado en este programa. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.